Hay algo que llevamos haciendo en la formación docente y que casi nunca cuestionamos. Buscamos materiales didácticos fuera, libros, fichas, recursos, plataformas. Y, sin embargo, pasamos por alto algo esencial, que el material más potente ya está delante de nosotros. Nuestros maestros en formación. Hay algo que casi nunca hacemos en la formación docente. Seguimos descargando fichas, diseñando presentaciones, probando plataformas, pero casi nunca nos preguntamos qué talento estamos dejando pasar delante de nosotros, las fortalezas sobresalientes de quienes estamos formando. Puede que estemos cometiendo uno de los mayores errores en la formación docente: ignorar las fortalezas más potentes de quienes estamos formando. Y no porque no estén ahí, sino porque no hemos aprendido a mirarlas como materia prima pedagógica. Hoy voy a mostrarte cómo convertir una de esas fortalezas en material didáctico real para primaria. Y lo que ocurre después cambia la lógica completa del aula. Cash quick, yeah. All I ever wanted was $10 million cash quick. Throw it on the floor cause I'm a bad bitch cat. Todo empezó con algo que en principio no tenía intención didáctica. No era una actividad planificada, no era un encargo evaluable, no era un recurso diseñado para primaria. Era una obra nacida de una sensibilidad personal. Arthur no estaba intentando crear material para el aula, estaba expresando algo propio, una forma de mirar, una manera de organizar el mundo en imágenes. Y ahí está el primer punto importante. En la formación docente muchas veces observamos lo que producen nuestros estudiantes, pero no siempre vemos lo que revela su producción. Cuando vi su trabajo no pensé inmediatamente en cómo calificarlo. Pensé en qué estaba mostrando esa obra. Mostraba capacidad narrativa visual, mostraba síntesis, mostraba intención comunicativa, mostraba una comprensión profunda de símbolos. Eso ya no es solo talento artístico, eso es competencia pedagógica en potencia. Y aquí viene algo que quiero que escuches con atención. La mayoría de las veces, cuando un maestro en formación tiene una habilidad sobresaliente, la celebramos, pero la dejamos en el ámbito personal. Decimos, qué bien dibuja, qué creativo es, qué sensibilidad tiene, y seguimos adelante. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de celebrar esa fortaleza, la convirtiéramos en materia prima pedagógica? Ahí cambió mi mirada. Dejé de ver una obra, empecé a ver un dispositivo, un posible puente hacia el aula de primaria. No porque la obra fuera bonita, sino porque la habilidad que la sostenía era transferible. Y esa es la diferencia entre admirar una producción y detectar una fortaleza formativa. En ese momento no tenía todavía el material didáctico diseñado, no tenía la secuencia, no tenía la actividad, tenía algo más importante: la convicción de que esa habilidad no debía quedarse en la universidad, debía regresar al aula, y ahí empezó el verdadero trabajo. Cuando viste el trabajo de Arthur, ¿supiste de inmediato que podía convertirse en material didáctico? No, si te digo que sí, estaría exagerando. Y ya exagero bastante en otras cosas. Lo que supe fue algo muy sencillo, que ahí había inteligencia, no solo talento artístico, inteligencia narrativa. Y eso, cuando formas maestros, pues la verdad es peligroso, porque si no lo miras bien, se te escapa. ¿Y en qué momento decides llevarlo al aula? Entonces... Bueno, pues cuando entendí que la obra no era lo importante.
Lo importante era la manera en que estaba construida. A veces confundimos creatividad con decoración y la verdad no es lo mismo. Si algo sabe ordenar el mundo, puede ayudar a un niño a entenderlo. Así de simple y así de complejo. Entonces, ¿no se trata de copiar la obra? Por favor, no. Copiar sería lo fácil. Y si algo he aprendido es que lo fácil casi nunca forma buenos maestros. Lo interesante es descubrir qué habilidad sostiene esa obra y convertir esa habilidad en estructura didáctica. Eso sí que transforma. ¿Y fue algo puntual con Arthur o descubriste que había más casos así? Bueno, la verdad es que si hubiera sido solo Arthur habría sido una bonita anécdota. Pero lo interesante es que no era una excepción, en realidad era un síntoma. Cuando empezamos a mirar con esa intención, aparecieron más fortalezas. Unos tenían una capacidad extraordinaria para narrar con humor, otros sabían sintetizar ideas complejas en viñetas, otros tenían una intuición visual que yo no podría enseñar aunque quisiera. Y bueno, y ahí surgieron los cómics. Sí, pero no como actividad creativa para que se diviertan. Los cómics se convirtieron en una forma de demostrar que comprendían la materia. En lugar de repetir conceptos, pues tenían que traducirlos. Y traducir en realidad obliga a entender. Un cómic no perdona la superficialidad. Si no comprendes lo que explicas, la viñeta te delata. Y eso es maravilloso. ¿Y eso complicó las cosas? En absoluto. Los cómics en realidad fueron un accidente. Y bueno, a veces los accidentes pedagógicos son los más reveladores. Nosotros en realidad veníamos trabajando algo muy distinto. Durante todo el semestre los estudiantes estaban construyendo un libro interactivo, un pop-up, y bueno, además de esto un libro artesanal. Cada página en realidad era fruto de lecturas teóricas, actividades en clase, experiencias recogidas en sus prácticas en primaria. Era un proceso lento, cuidadoso y muy coherente. Pero entonces apareció la semana académica y alguien decidió que el trabajo debía culminar en un cómic. ¿Y eso complicó las cosas? ¿No colaboraron? ¿Qué ocurrió? Muchísimo, porque después de la segunda jornada de prácticas llegaron las vacaciones de Navidad y cuando regresamos solo teníamos una semana. Una semana, sí. Así que tuve que tomar una decisión incómoda. Interrumpir la finalización del libro que llevábamos meses construyendo y pedirles que transformaran todo ese proceso en un cómic. Bueno, la idea además era que intervinieran otros docentes de la Academia de Tercero integrando sus materias. En teoría sonaba maravilloso, en la práctica no ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el cómic, que parecía un recurso improvisado y forzado por el calendario, terminó revelando algo muy profundo. Para poder convertir meses de trabajo en una narración gráfica coherente, los estudiantes tuvieron que sintetizar, tuvieron que entender de verdad, tuvieron que decidir qué era esencial y qué no, y ahí apareció de nuevo lo que ya había visto en el caso de Arthur, la fortaleza. La capacidad de traducir teoría en lenguaje, la habilidad de convertir experiencia en estructura narrativa. Y sin proponérmelo, ese accidente confirmó algo que ya intuía. Cuando trabajas desde las fortalezas reales de tus maestros en formación, incluso los imprevistos se convierten en oportunidades pedagógicas. Lo has hecho todo en blanco y negro, de hecho pues era exigencia del guión, pero no resaltaste nada con ningún color. ¿Es porque se te olvidó o realmente es a propósito? Pues prácticamente lo dejé a propósito porque pues no quería yo que ni iluminar ni a los niños ni al docente, ya que para mí era todo. Entonces dejarlo en un contexto pues todo blanco y negro, que fuera todo parejo,
y que se pusiera atención en todas las partes, pues para mí era importante. O sea, que el niño le ponga color, el color que quiera, ¿no? El color a la vida. Muy bien. Bueno, pregunta obligada. ¿Cómo haces el match, la unión entre pedagogías situadas globalizadoras con esto que nos acabas de reflejar aquí? ¿Dónde se ve? ¿Dónde lo podemos ver? Pues abarcando el contenido donde todos necesitamos aprender a sumar y a restar de manera con las rectas, que es lo que marca el plan, y entonces adaptándolo ante ellos, a su contexto, a sus conocimientos previos, que es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Pues ahí tenemos que conectarlo y caminar juntos, trabajar sobre la misma marcha y poner actividades que integren las dos partes. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? ¿Fue diferente a otras anteriores? ¿Qué nivel de satisfacción te llevas? Pues en general fue la primera experiencia que me llenó de satisfacción, porque me di cuenta que la actividad planeada, los resultados obtenidos fueron los que esperaba. Entonces me lo voy a llevar marcado para toda mi carrera y para toda mi vida laboral, yo creo, porque fue exitoso para mí. O sea que el aprendizaje fue por los dos lados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu trabajo y toda tu experiencia. Felicidades. Pues realmente al realizar este trabajo pude plasmar que mi gran impacto fue el gran cambio radical del alumno, ya que a veces no sabemos cómo manejar este tipo de situaciones, aunque sean sencillas. Pero al ver que las pausas activas ayudan a que al alumno pueda pues apaciguar su energía en otras cosas, y después de esa actividad activa ya se puede ver el mejoramiento del alumno, entonces yo creo que es importante implementarlas, porque no solo las pausas activas ayudan a que se libere la energía, sino que también a levantar el ánimo de los alumnos. Es por eso que me gustó mucho esta experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Y felicidades. Felicidades por tu trabajo, por la experiencia y el aprendizaje que también repercutió en ti, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Lo curioso es que todo esto empezó aquí, con una pregunta. Y después de pasar por el aula, por la obra de Arthur, por el accidente del cómic, vuelvo al mismo lugar con una certeza. Puede que el mayor error en la formación docente no sea la falta de recursos, puede que sea la falta de mirada. Nos esforzamos en buscar materiales, en diseñar actividades, en innovar formatos, y a veces olvidamos que delante de nosotros hay algo mucho más potente. Fortalezas reales, sensibilidades auténticas, capacidades que ya están ocurriendo. Cuando aprendemos a detectarlas, algo cambia. La normal deja de ser un espacio donde se simula la práctica. Se convierte en un laboratorio donde se ensaya el impacto real. Arthur no nos dio una pintura, nos mostró una forma de organizar el mundo. El cómic no fue un simple trabajo final, fue la prueba de que incluso en medio del desorden, y créeme que lo hubo, las fortalezas encuentran su camino si alguien decide mirarlas en serio. Y entonces la diferencia es clara. No formamos maestros que aplican materiales, formamos maestros que saben generarlos. Y cuando un maestro aprende a generar, ya no depende de lo que descargue, depende de lo que comprende. Quizá la innovación no empieza en una plataforma, empieza en la persona que tienes delante. Y eso, créeme, cambia completamente la manera de enseñar.